Me quedé en medio de la habitación de George con su diario en las manos. Seguí leyendo, en silencio, aterrada, con el corazón saltando como si quisiera salirme del pecho. Al llegar a la última línea, levanté la vista lentamente. Cerca del techo, una lucecita parpadeaba, y en ese momento escuché una voz detrás de mí. Me llamo Sandra, y esta es mi historia. Papá y yo vivíamos solos. Mamá se había ido mucho tiempo atrás, pero apenas nos las arreglábamos. Papá preparaba cenas raras y yo fingía que todo estaba bien. Y los dos intentábamos no quedarnos mucho tiempo en la cocina, porque aún olía a lo que se había ido. Y entonces papá llegó un día del trabajo muy emocionado. Demasiado para un hombre que solía desplomarse en el sofá, aflojarse la corbata y poner las noticias. Lo supe al instante. Se acercaba a una charla. Escucha, cariño. Conocí a una mujer maravillosa. Es la señora Harris. Llevamos unos meses saliendo. Es elegante, amable y sinceramente me hace feliz. ¡Qué bien, papá! Merece ser feliz. Gracias, Sandra. La señora Harris tiene un hijo de tu edad. Creo que te gustará. ¿Un hermanastro? ¡Maravilloso! Esta noche podrás conocerlos, porque la señora Harris y yo hemos decidido vivir juntos. Estoy totalmente de acuerdo, papá. Eso era realmente asombroso, porque papá parecía estar funcionando en piloto automático durante años. Esa noche ayudé a poner la cena, llevé los platos de un lado a otro, piqué la ensalada, y finalmente sonó el timbre. Papá abrió. La señorita Harris entró primero, y justo detrás de ella, su hijo cruzó el umbral. Y en ese preciso instante, sentí como si alguien en mi cabeza pulsara el botón de pausa. Era George. Lo reconocí al instante, el chico del campamento de verano, en el que había intentado no pensar durante años. Pensé que sería más fácil guardar el pasado en una caja con la etiqueta no abrir. Salí corriendo a mi habitación y en cuestión de minutos me hice un cambio de imagen completo. Me puse unas gafas enormes con cristales gruesos. Me puse un suéter enorme por la cabeza, uno que ocultaba prácticamente todo lo que había que ocultar. Me recogí el pelo en un moño despeinado. Practiqué hablar en voz baja e incluso tartamudeé un par de veces para convencerme. 5 minutos después parecía la clásica chica invisible de una serie de adolescentes. Cuando papá me presentó a la señorita Harris y a George, murmuré: encantada de conocerlos. Bajé la mirada a mi plato. George asintió, sonrió y claramente no me reconoció. Así que respiré aliviada. Durante la cena apenas hablé. Mantuve la mirada baja y conté los minutos para que terminara la noche. Papá hacía chistes y la señora Harris se reía. Para cualquiera que estuviera viendo, probablemente parecía una cena familiar perfecta. Cuando se fueron, papá parecía el flamante ganador de la lotería. Regresé a mi habitación y me senté en la cama durante un largo rato, repasando en mi cabeza esa historia del campamento de verano. Un par de años atrás había ido a un campamento de verano con mi mejor amiga, Emma. De verdad creíamos que éramos las reinas, porque teníamos la mejor ropa, mucha arrogancia y un plan para conocer a muchísima gente. Pero el primer día Emma comió algo que no le sentó bien y fue directamente a la enfermería. Y yo terminé sola y rodeada de desconocidos. Deambulé por los jardines, me senté junto al fuego y ahí conocí a George. Parecía dulce y un poco torpe. Hablaba mucho de libros y de sus sueños, y me miraba como si fuera la persona más fascinante del mundo. Empezamos a salir. Nos sentábamos juntos, paseábamos cuando apagaban las luces, compartíamos auriculares y hacíamos planes que duraban exactamente hasta el final de la jornada. Cuando Emma mejoró, descubrió que estaba saliendo con George e inmediatamente puso los ojos en blanco. ¿En serio? Es un fracasado. Tienes que dejarlo ya. Sí, tienes razón. Pero no me atreví, así que seguí dándole largas. Fue entonces cuando Emma propuso el plan que nunca debía aceptar. Tienes que convertirte en la peor versión de ti misma para que él rompa contigo. Y acepté. Llegaba tarde a nuestras citas, o ni siquiera aparecía. Coqueteaba con otros chicos a propósito delante de él. Me reía demasiado fuerte. Montaba un escándalo por nada. Le decía nerd y perdedor. Me burlaba de sus sueños y de sus cosas. Pero George seguía a mi lado. Me dejaba notitas y actuaba como si no fuera para tanto. Y fue entonces cuando Emma lo convenció de organizarme una sorpresa romántica. Y cuando se acercó a mí, dije algo delante de todos. Una frase que no saldría de mi mente durante mucho tiempo después. Nunca me gustaste. Solo salí contigo porque me aburría. Todo el campamento se rió, pero nadie más fuerte que yo. George se dio la vuelta y se fue. Al día siguiente dijo que habíamos terminado. Lo acepté como si no me importara, pero estaba tan avergonzada de todo lo que había hecho. Y ahora mismo ese chico podría ser mi hermanastro. Y si le contaba a papá lo que había hecho, su oportunidad de ser feliz se derrumbaría como un castillo de naipes. Así que esa mañana me puse a trabajar. Me teñí el pelo, me corté el flequillo y me quité casi todo el maquillaje. Me puse lentes de contacto y salí por la puerta con una apariencia muy diferente a mi antigua versión. En la escuela me encontré con mi novio, Adam. Él me miró como si hubiera parecido disfrazada por Halloween.
Mi psicólogo me sugirió cambiar de look. Ya sabes, un nuevo comienzo, un reinicio mental. Bueno, supongo. Su cara lo dijo todo. No me creyó. Da igual. Lo único importante era que George no me reconociera. Y por supuesto me encontré con Emma en clase. Me miró de arriba abajo y entrecerró los ojos. ¿Qué te pasó? Y quiero toda la verdad. Me di cuenta de que no había forma de engañarla, así que le conté toda la historia, empezando por papá, la cena, la señora Harris, y terminando con que su hijo resultó ser George del campamento. ¡Dios mío! ¡Qué coincidencia más estúpida! No estoy precisamente de humor para reír. Muy bien, acudiste a la persona indicada, mejor amiga. El primer instinto de Emma fue una solución radical. Dijo que debía ahuyentarlo cuanto antes, sin conversaciones, sin drama. Entonces empezó a proponer ideas con su estilo característico. Espera, quiero que mi papá sea feliz. Y si eso significa soportar a George bajo el mismo techo, estoy dispuesta a hacerlo. Siempre y cuando no rebusquen el pasado y se mantengan en silencio. Emma me hizo sentir como una lunática, pero no discutió. Sin embargo, su expresión lo dejaba claro. Ese no era el final. Esa noche papá me vio con mi nuevo look y quedó congelado en la puerta. Papá, es solo un nuevo estilo. Tenía ganas de cambiar un poco. Mi papá no es el tipo que se mete en dramas adolescentes, así que lo dejó pasar. Mientras seas feliz. Y la señorita Harris y George se mudan con nosotros mañana. Es lo más fácil para todos. Me quedé congelada con el plato en mis manos, pero me recuperé rápidamente. Lo puse en el fregadero y actué como si no fuera la gran cosa. Desde que se mudaron, el lugar estaba repleto de cajas ajenas, olores nuevos y esa persistente sensación de que ya no era la única a cargo de mi propio territorio. George actuaba con normalidad, demasiada normalidad. Saludaba, sonreía, ayudaba a cargar cajas y ni una sola vez me miró como si me reconociera. Pero con el tiempo sentía que lo hacía a propósito. Caminaba como si estuviera estudiando el lugar. Una vez hablaba con Emma por teléfono en el pasillo. Ay, no me gusta su comportamiento. Lo observa todo con demasiado detalle. En ese momento vi a George parado en la esquina, como si solo pasara por ahí, pero claramente me espiaba. En otra ocasión lo vi escribiendo a toda prisa en un cuaderno grueso. Apenas entré, George lo cerró de golpe y lo metió debajo de la almohada. ¿Qué? ¿Estás escribiendo un libro o algo así? No, es mi diario personal. Es donde guardo mis notas y observaciones. En cierto punto empecé a sentirme realmente incómoda. Sentía que estaba atrapada y que esta persona sabía más de mí de lo que quisiera. Eso me hizo reconsiderar la idea de Emma. Era más fácil deshacerse del problema que esperar a que explotara. Un día perdí el control y corrí a casa de Emma sin avisar, solo porque tenía que tomar una decisión inmediatamente. Emma descansaba en una silla en el patio. Corrí hacia ella como si alguien me persiguiera. George me está volviendo loca, es muy raro. Creo que trama algo. Tenemos que actuar ya. Tengo varias ideas. Son pesadas, pero funcionarán. Empezamos a actuar por etapas. Comencé metiendo cosas prohibidas en la habitación de George, bebidas energéticas y dinero que sacaba de la cartera de papá para que pareciera que George lo había robado. Señora Harris, George se comporta de forma extraña. Es grosero conmigo, es una mala influencia y me mira raro. Lo provocaba deliberadamente para que se enfadara delante de todos. Le hacía preguntas trampa y desviaba la conversación hacia temas muy delicados para él. A primera vista pareció realmente agresivo y problemático. No sé qué te pasa. Me duele verte comportarte así. George, si sigues así, consideraré seriamente enviarte a una academia militar. Me quedé ahí sentada, fingiendo comer, pero por dentro ya estaba marcando cosas. El plan estaba funcionando y ya casi lo había logrado. Un par de días después, volví corriendo con Emma para contarle que todo iba bien y que George estaba a punto de rendirse. Empecé a hablar sin parar, sin fijarme en nada a mi alrededor, hasta que de repente vi a Adam saliendo de la casa. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo vine a ayudar a Emma con su tarea. No me gustó, pero fingí que todo estaba bien. Simplemente no quería levantar sospechas. Después de un rato decidí hacer una última jugada y entré a la habitación de George a plantar algo más. Pero cuando entré vi su cuaderno en el escritorio. No pude resistirme y empecé a leer. La reconocí enseguida, el primer día, pero decidí observar si había cambiado. Escuché lo que decía, observé su forma de actuar. Y entonces alguien empezó a molestarme. Así que instalé una cámara para averiguar quién era. Y lo vi todo. La cámara está en la esquina encima del armario. Levanté la vista y de verdad había una pequeña luz parpadeando en las sombras. Y en ese mismo instante alguien habló detrás de mí. Ya lo sabes todo. Me giré y vi a George. Él me miró como si lo hubiera comprendido todo siglos atrás y solo hubiera estado esperando el momento para decirlo. Fuiste horrible hace 2 años y no has cambiado nada. Podría contárselo todo a tu papá y a mi mamá y destrozar la felicidad que tanto les ha costado construir. Pero no lo haré, porque su amor es muy grande y no quiero arruinarlo. Pero yo...
pero no puedo aceptar que vivamos bajo el mismo techo. No puedo, así que solo me queda una solución. Me iré. Me quedé ahí parada, incapaz de pronunciar una palabra más. Todas las excusas que había estado ensayando de repente parecían estúpidas, incluso para mí. George se dio la vuelta y se marchó. Me dejó sola en la habitación con la cámara parpadeante y el diario, que ahora pesaba en mis manos como un veredicto. Esa misma noche, George le dijo a su madre que quería irse a la academia militar. Lo dijo con tanta calma, como si no se tratara de una decisión que cambiaría su vida, sino de elegir una nueva actividad extraescolar. ¿Qué pasó? ¿Por qué quieres eso? ¿Te sientes presionado en tu nuevo entorno? Es mi decisión. Será lo mejor. No me miró ni una sola vez y nunca dio señales de que yo tuviera algo que ver. Al final, la señora Harris lo aceptó, aunque seguía con cierta desconfianza. Me sentí incómoda. Evidentemente no era el alivio que esperaba. Tenía una sensación extraña, como de vergüenza. Intentas ignorarla, pero tarde o temprano te alcanza. Al día siguiente, George empacó sus cosas. Se despidió de su mamá, estrechó la mano de papá. Me hizo un breve gesto con la cabeza y se fue. Cuando el auto desapareció por la curva, por fin dejé escapar un suspiro. Pero salió extrañamente vacío. Fui directamente hacia Emma, porque ella era la única persona que sabía todo. ¡Nuestro plan funcionó! ¡George se fue! Pero en lugar de por alegría, había algo extraño en mi voz, y Emma se dio cuenta. No te obsesiones con George. Deberíamos celebrarlo con una fiesta. No acepté porque quería ahogar mis pensamientos con ruido y gente. La fiesta de Emma fue justo lo que esperaba. Música alta, piscina, luces, un montón de chicos de la escuela vestidos de gala y esa sensación de que todo parecía una escena de una serie para adolescentes. Me reí, bailé y fingí que todo estaba de maravilla. Y seguía buscando a Adam entre la gente porque quería estar cerca de él. En cierto punto entré y vi algo que me dejó sin aliento. Adam estaba besando a Emma, sin un ápice de vergüenza, como si fuera lo más normal del mundo. Me quedé paralizada en la puerta. Ellos me vieron, pero ni siquiera se inmutaron. ¿Qué significa esto? Ya no tiene sentido ocultarlo. Llevamos mucho tiempo viéndonos. ¿Por qué me hacen esto? La gente empezó a reunirse a nuestro alrededor. El drama escolar siempre atrae a la multitud. Porque eres una perdedora. Solo era tu amiga porque me veo más cool a tu lado. ¿Y sabes qué? Tu novio ahora es mío. Todos se rieron de mí y alguien sacó un teléfono. Yo me quedé ahí parada con ganas de desaparecer. Luego me di la vuelta y me fui sin decir más. De vuelta en casa me quedé en mi habitación un buen rato, repasando mentalmente los últimos días. Todo encajaba como un rompecabezas lúgubre y cristalino. George pudo haberme arruinado, pero decidió no hacerlo. Y mi mejor amiga solo fingió estar de mi lado mientras le convenía. Adam resultó no ser nada parecido a la persona que yo creía. Me sentía avergonzada de mí misma, de haber seguido las instrucciones de Emma, de lo que me había convertido y de lo cruel que había sido. Poco a poco las cosas empezaron a mejorar. Iba a la escuela y me mantenía sola. No hablaba con Emma ni con Adam. Resulta que el mundo no se derrumba cuando dejas de ser popular. Y entonces, un día, vi un correo electrónico de George en la pantalla de la laptop de la señora Harris. La curiosidad me venció y lo leí. George le contaba sobre la vida en la academia militar. Era dura, pero justa a su manera. También decía que le iba bien. Me quedé mirando la pantalla un buen rato y finalmente lo hice. Le escribí, sin excusas, sin pretender convencerlo de nada. Solo un correo electrónico amistoso, como si realmente fuera su hermana, no la persona que le hacía la vida más difícil. George me respondió y yo le envié otro correo. Al poco tiempo estábamos intercambiando mensajes sobre la escuela, el clima y las extrañas reglas de su academia militar. Después empezamos a intercambiar fotos y en cierto punto nuestros mensajes se volvieron más personales y cariñosos. Me sorprendí leyendo sus mensajes una y otra vez. Esperaba su respuesta todos los días. Imprimía las fotos y las escondía debajo de la almohada. Poco a poco me di cuenta. George era el indicado. Y 6 meses después llegó a casa de visita. Cuando nos vimos, nos abrazamos con torpeza, demasiado largo para ser un simple abrazo familiar. Y entonces me di cuenta de algo. No hay que ceder ante los juicios de los demás, ni hacer cosas desagradables solo por aprobación. Las personas en las que más confías pueden traicionarte, y a las que has hecho daño a veces pueden resultar las más decentes. Pero ahora tengo un problema. ¿Cómo le digo a papá que estoy enamorada de mi hermanastro? ¿Es algo normal? ¿Qué hago? ¿O ya he llegado demasiado lejos?